Bueno, bienvenido, Javi. Estamos en otro capítulo de Vuelta de Hoja, en el segundo. Nada, me gustaría, bueno, eres diseñador, ilustrador, historietista, pero me gustaría que para la gente que te está conociendo ahora mismo, que si te puedes presentar o decir algo de ti. Uf, ¿sabes que me cuesta mucho hablar de mí mismo? Eso me cuesta un montón, Ya, no me sí. gusta mucho. Bueno, yo diría que de siempre he dibujado desde pequeñito y que lo que más me gusta, o como me defino muchas veces, es decir que escribo con dibujos, que me gusta escribir con dibujos, porque, bueno, empecé imitando a Mortadelo y Filemón cuando era muy pequeñito, que era la forma de comunicarme en clase con los amigos, porque hacía mortadelos y todo el mundo quería un mortadelo. En clase, y Ah, fue así. Y no lo he dejado hasta ahora. Y es verdad que es una suerte porque como siempre he querido dibujar, en mi casa me lo han potenciado, les hacía gracia y han visto que podía ser como una forma de vida también. Siempre lo he tenido muy fácil, no he tenido que elegir qué carrera tenía que hacer, ni qué estudios, ni nada. Ha sido todo como muy fluido. ay, qué bien. Y eso es muy... Ahora visto desde mi perspectiva, es como, ahora que he tenido hijos que han tenido que elegir también sus carreras y su camino, he dicho, joder, qué suerte. La verdad es que es una suerte. Sí, es un privilegio, ¿no? Poder Sí, dedicarte a esto. sí. Y fue fácil, o sea, en casa te lo potenciaron, pero Mm, después fue fácil poder, digamos, que estudiar, profesionalizarte, mm. porque vi ahí que eras un poco aventurero y que tienes, o sea, que has visitado diferentes sitios, ¿no? Que has vivido en Sí, diferentes sitios. sí, mira, ¿sabes qué pasó? Que en Zaragoza fui de las primeras generaciones de bachillerato artístico cuando empezó, que era un tipo de bachillerato muy centrado en las artes. Y fue muy bonito porque al ser los primeros, era muy experimental, lo pusieron en la Escuela de Arte de Zaragoza, esos 2 años de bachillerato que yo hice, y hacíamos forja, escultura, dibujo de carboncillo en plan grande, dibujo técnico. Todas las asignaturas tenían que ver con el dibujo, ¿no? Pero Vale, cuando terminé, no había Facultad de Bellas Artes en Aragón, entonces había que decidirte o ir a Barcelona o ir a Bilbao. ok. Y al final, bueno, por unos motivos, pues acabé en Bilbao y bueno, y de Bilbao es verdad que luego me he movido mucho, me fui hacia Madrid durante unos años, estuve viviendo en Sigüenza, en un pueblo de la provincia de Guadalajara, un pueblo medieval, y de ahí después acabé en Barcelona, que es desde hace 16, 17 años estoy viviendo allí. También por una decisión bueno, de acercarme a todo lo que se cuece a nivel artístico en una ciudad que se mueve mucho, ¿no? Y que siempre me ha apetecido vivir allí, en Barcelona. Sí. ¿Y tus comienzos como, como dibujos? O sea, los primeros dibujos que hacías, por ejemplo, también estuve leyendo algo Mm. sí, algunas tiras que hacías en País Vasco. Mm. Bueno, ¿Sabes? yo mira, hay una cosa que es muy bonita que cuento en el último libro y es que yo tuve también la suerte de tener un profesor de educación física en un colegio público de Zaragoza, que no es Sí, fácil, sí, que era un tipo muy motivador. O sea, era alguien al que le gustaba el atletismo profundamente, que ha sido un atleta hasta que ha muerto hace unos años, corría maratones, incluso de mayor, él como persona, pero que en un colegio público de un barrio obrero de Zaragoza consiguió motivar y sacar adelante toda una generación de chavales que han competido en competiciones nacionales e internacionales, vale. que no es muy normal. Quiero decir, de repente dices, ¿por qué en un colegio público de un barrio obrero de Zaragoza sale toda una generación de atletas? Y Ujú. todo se resume en que realmente era un profe que motivaba mucho y que dedicaba mucho tiempo a su pasión, algo que le apasionaba mucho, ¿no? Entonces recuerdo que él fue capaz de construir en el patio del cole, de promover, construir un foso de longitud, de salto de longitud, comprar los materiales para salto de altura, estamos hablando de los años 80, ¿vale? Nada fácil. Y construir, bueno, y enseñarnos lo que era el atletismo y los valores también del atletismo. Que de alguna forma yo he seguido un poco con esos valores en el fondo, ¿no? Yo no era muy bueno en el deporte, ni me gustaba el fútbol, ni me ha gustado nunca. Y además, bueno, no era muy hábil. Mi hermano sí, mi hermano ha sido un gran atleta y lo sigue siendo. Ahora está compitiendo en Jerez hoy como veterano. Eh, pero, ¿qué pasó? Que el tipo dibujaba. Este profe dibujaba. Y hacía un periódico con todos los rankings de la escuela.
se lo curraba entero con una máquina de escribir, que eran 2 hojas por los 2 lados. O sea, el tío editaba un periódico sobre atletismo con todos los rankings de todos los alumnos. Wow. Y a uno de los alumnos le hacía una caricatura, siempre. Y esto igual lo hacía mensualmente o quincenalmente, no recuerdo, era un trabajazo. Aparte de los fines de semana, emplearlos en llevarnos a las competiciones deportivas, etcétera, que había en la ciudad, ¿vale? De niños. Total que el tipo, como dibujaba, vio que yo dibujaba también, pero que no era muy bueno en atletismo, y me hizo un pacto un poco mafioso, que era, si yo dibujaba una tira con un personaje en mi mente que era Faustino Chandal, cada vez que él sacaba el periódico, y iba de suplente en el equipo a todas las competiciones de los fines de semana, por si fallaba el de peso, pues decía, Javi, hacer peso. Yo, ¡fum! Hacía peso. Entonces puntuábamos como equipo, aunque yo no fuera muy bueno, aunque me quedara el último, era un punto para el equipo. Entonces me dijo, si haces eso, yo te pongo sobresaliente. Era muy mafioso. Wow. Pero, claro, en el fondo, aunque suene raro, fue muy importante para mí porque fue mi primer editor en una escuela en primaria, ¿no? Claro. Que dices, wow, pues alguien que te da, digamos, la motivación y la energía y la fuerza para decir, Javi, tú puedes ponerte a publicar y contar cosas a los compañeros sobre la temática del atletismo Mm. y también transmitir unos valores de su parte de esfuerzo y de que si te lo curras, mira, te lo curras también en este ámbito, que es el que a ti te va, Exacto. yo te voy a favorecer también. Sí, en realidad es muy bonito, es muy inteligente, ¿no? Como profesor, porque por una parte también está, bueno, haciendo que te impliques en algo que necesariamente no te tiene que gustar, ¿no? Ujú, Que es asumir responsabilidades. Y ujú, por otra parte te está viendo, ¿no? Que claro, es algo que muchos profesores, bueno, no muchos y muchos, pero tampoco es que abunde, ¿no? En el mundo de la docencia. no, Entonces te vio y supo aprovechar también tu función, ¿no? exacto, Lo que tú sí, sí. podías aportar. Exacto, eso Es fue muy muy bonito lindo. y muy importante para mí, ¿no? De hecho, en octavo, me acuerdo en el último curso, antes no se hacía primero y segundo de primaria, sino que se llegaba hasta octavo y luego hacíamos 2 años de secundaria y 2 de bachillerato, ¿no? Y en octavo me acuerdo que me hizo un sobre con una poesía y 50 pesetas dentro, que fue como mi primer sueldo, ¿no? Pero lo bonito fue la poesía que la guardo aún, que era muy motivadora también, pero claro, muy inocente en aquella época para mí. Pero bueno, era con Javi Rollo, como Zurbarán y como Picasso, y de comparaba con todos los grandes artistas, llegar a lejos y no sé qué. Pero sí, es muy bonito y es muy bonito encontrarte con buenos profesores, ¿no? Un poco a lo largo, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero tener profes buenos, A mí también me cambió la vida, fundamental. sin duda. Una profesora en concreto me cambió la vida también, Mm. ¿no? Y de pronto, y a lo mejor no tenía nada que ver. En mi caso fue, fui a una biblioteca y me dio un libro me gustó el libro, me siguió dando libros porque veía que a mí me gustaba leer. Claro, te cuidó, te Y digo, entendió. wow, es esto, ¿no? Y esto es muy lindo porque a ti, bueno, no sé si me equivoco, pero parece que ha sido un espejo para ti, ¿no? Como, y que lo sigue siendo, todavía sigues hablando de él como, ¿no? Alguien que te ve y que potencia pues esta parte de ti, que es en Sí, realidad sí, sí, pero fíjate que este análisis también de quién fue él lo tienes también de adulto, o sea, como que no era consciente, estaba integrado en mi trabajo, pero al hacer este libro, recopilando de dónde vienen las cosas, de repente te lo encuentras de nuevo y dices, claro, esto viene de Andrés, de don Andrés de aquella época. Y de hecho en el libro se habla mucho de atletismo y de creatividad, porque tiene mucho que ver el entrenamiento para ser creativo, tiene que ver mucho el entrenamiento y tiene muchos paralelismos con el atletismo, es curioso. ya, es curioso, sí. Tu último libro, ¿no? Es tu último libro, Sí. Pienso. No, dibujo Dibujo luego luego pienso. pienso. Es complicado, Dibujo ¿eh? luego El pienso. nombre. Sí, No es mío, es de mi editora, que es una gran editora, Lola Martínez de Albornoz, la editora de Lumen, es increíble, es una edición muy bonita. es muy buena. Sí. Y ella me propuso el nombre y a mí me encanta porque encaja mucho con el libro. Pero es verdad que Que tienes en la cabeza la frase de Descartes, ¿no? sí, sí, Pienso sí, luego pero existo. sí, sí, no, y dibujo luego existe, me han dicho de todo. Pero dibujo luego pienso, vamos, ha sido para mí un gran título porque además luego ayer incluso en la presentación que hicimos en la feria hablábamos de que hubo alguien en el público que decía, es que también se puede leer al revés, ¿no? Pienso luego Claro, es un dibujo, viaje de ida y vuelta a lo mejor, es de ¿no? ida y vuelta, exacto. Es muy bonito eso porque, bueno, ahora sí, nos quieres contar un poco sobre Mm, todo el tema de la creatividad, ¿no? ujú, Cómo el dibujar, o sea, primero dibujas y puedes también configurar la forma que tienes de pensar, ¿no? ujú, No solo es que exacto. pienses el dibujo, sino que el dibujo No, no. también puede modificar tus patrones de pensamiento, tu forma, la forma en que ves la vida, ¿no? No solo eso, sino que yo aluciné mucho porque, claro, el libro
el libro parte de un taller que yo hago, yo soy profesor y soy profesor de la universidad, pero aparte hago talleres sobre creatividad, talleres concretos de 8 horas o de 12 horas o de 5 horas. Y, y ocurrió algo muy bonito y es que yo, este taller, que es lo que precede al libro, lo hacía desde mi experiencia. Era una especie de mirarte a ti mismo cuál es tu proceso creativo, intentar analizarlo, intentar explicarlo a la gente para ver si lo que yo hago realmente lo puede hacer el resto del mundo para otras cosas. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es muy simple. La formalización que yo hago es muy simple. Hay mucho trabajo más mental o creativo que lo que yo hago. Yo realmente cuando ves un dibujo mío dices, bueno, es que esto lo puede hacer cualquiera. Y es cierto, no es mentira, es así. Quiero decir, dibujar una línea, como a veces dibujo con 2 palabras, es muy sencillo. Ocurrió que yo empezaba a hacerlo desde mi propia experiencia, a explicar mi experiencia, pero de repente, al empezar a dar los cursos, pues empieza a venir gente muy diversa. Y empezó a venir, en uno de ellos vino una chica que es neurocientífica, que estaba haciendo un trabajo de neurociencia. Bueno, es neurocientífica también con una beca predoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, en un proyecto que se llama Human Brain Project, que es el gran proyecto europeo de investigación acerca del cerebro, de cómo funciona el cerebro por dentro. Entonces, claro, yo empezaba a explicar cosas en clase desde mi experiencia, para ser honesto y decir, esto es lo que me pasa a mí, yo soluciono así o así, y ella iba levantando la mano, iba explicando por qué ocurría eso en el cerebro desde su punto de vista de neurocientífica, neurocientífica, como si fuera un fisio de deporte, volvemos al atletismo, ¿no? Pero en el mundo de la neurociencia. Claro, a mí eso me alucinó. Entonces, enseguida la incorporé, le dije, después de hacer el taller, si quería hacer un taller a medias conmigo, también, que fuera de neurociencia y de creatividad, que lo podíamos preparar y que me parecía fantástico poder tener una base científica, aquello que yo he visto de forma natural más o menos en mi proceso de trabajo. Y, joder, funcionó muy bien. Yo empecé a hacer con ella este trabajo y, de hecho, muchos alumnos luego alucinan mucho más con esa parte porque es fascinante. Claro. Yo recuerdo que en Barta, cuando terminamos los talleres, viene la gente de Barta y dice, cuéntame más de esto, ¿cómo puede funcionar así? Y entonces, con respecto a lo que dices, de que realmente modifica tu forma de pensar el hecho de hacer un dibujo, no solo, digamos que tu mano es dirigida por el cerebro, pero a su vez tu cerebro se ve modificado por aquello que tú dibujas o escribes. También, si nos vamos al ámbito literario, ¿no? Pues resulta que realmente hay algo físico que ocurre de verdad. O sea, no es que estemos hablando solo de que más o menos tu pensamiento evoluciona, es que físicamente tu cerebro se modifica. Esto es muy heavy. Es como si dijéramos que cuando tú haces atletismo, tus músculos se tonifican y se fortalecen y cambia físicamente tu músculo. Con el cerebro pasa igual. El cerebro es un órgano plástico y se va modificando conforme tú lo vas, bueno, pues lo vas trabajando. De hecho, hay un experimento que cuento en el libro que venía de Marta, ¿no? De la investigación que ha hecho de documentación, etcétera. De Marta Turégano, es la persona que es que hicieron una investigación con los taxistas de Londres donde descubrieron que el hipocampo, que es la zona donde guardamos la memoria espacial, los taxistas de Londres la tenían mucho más grande que el resto. Y era por esto, porque se va modificando. Es impresionante. A mí me alucinó mucho porque de repente conecté de nuevo a Andrés con el atletismo con esto. Pues O sí, sea, es como que te metes a trabajar en el libro y vas conectando cosas que no sabías que estaban, pero están estaban. conectadas, Sí. claro. Y me parece muy interesante esto que apuntas, ¿no? De trabajar para hacer las cosas simples, ¿no? La simplificación de las formas. A mí, yo veo tus dibujos Mm, y son muy imitables, ¿no? Quiero decir, claro. a mí, de repente uno piensa, ay, es que yo no sé dibujar, soy un negado para el dibujo, Mm, la pintura, el dibujo, la ilustración son como, están muy romantizadas, uno piensa que esto es inaccesible, ¿no? ujú. Pero si te tomas el dibujo como pues, una forma creativa de abordar tu imaginación o tu mente, ordenar tus pensamientos, de pronto ves tus dibujos y digo, ay, pues me gustaría experimentar lo que está haciendo Claro, Javi, ¿no? sí. Entonces, no sé, ¿cómo es este trabajo de Mm, simplificación o por qué llegas ahí? Porque parece sencillo, pero mm, es una también, no renunciar a cierta mm. complejidad, tiene que ser algo difícil. Bueno, sí, renuncias a la estética también muchas veces, ¿no? A un tipo de estética quizá, porque esto también, Un tipo de todo es estética, estética, exacto. claro, evidentemente. Pero hay un camino que, bueno, que en un momento dado tomo, que es
Decir, bueno, yo hago ya dibujos muy simplificados, de hecho cada vez los hacía más simples. ¿Cómo podría contar una historia eliminando prácticamente cualquier forma o cualquier relación con la realidad, ¿no? Simplificando, abstrayendo mucho. Y entonces llegó a un dibujo, el primero que hice fue con el móvil, lo recuerdo muy bien, que era una línea de estas del tiempo de nacimiento y muerte, en inglés era birth, work, death, ¿no? Como nacimiento, trabajo, toda la vida y muerte. Que era Sí. como muy duro, ¿no? Era como, wow, te lo pones detrás y te Bueno, deprimes. Detrás de esto. Pero bueno, lo hice con el móvil, directamente con el dedo, con una aplicación que se llama Brushes del iPhone, sí. y lo subí a las redes. Entonces, claro, de repente me di cuenta de varias cosas. Uno, qué guay hacer una cosa que has tenido una idea, que la haces con el dedo en muy poco tiempo y que la compartes a su vez en muy poco tiempo por la conectividad que tienes y que llega a muchísima gente. Sí. Y dices, wow, como es muy rápido, ¿no? Es como muy, bueno, es un fenómeno como muy alucinante. Y por otro lado, pues lo que tú dices también, cómo puedo hacer que algo que puede ser un pensamiento como un poco duro, un poco que cada uno puede tomar de una forma muy diferente, simplificarlo hasta tal punto, pues eso, de que tú lo sirves, es como el poder un poco de la imagen y de las palabras cuando te dan algo que tú puedes interpretar también, te lo dan para que tú lo hagas tuyo, ¿no? Mm, Es como servir un plato y cada uno con su paladar pues lo asimilará de una forma u otra, ¿no? Hay gente que le va a sentar mejor o peor, hay gente que le va a resultar más dulce o más salado, ¿no? mm, Y esto me pareció maravilloso y a partir de ahí pues empecé a trabajar esta parte. Claro, de ahí a pensar luego y decir, eh, ¿realmente la gente podría utilizar esto para su vida diaria? Yo siempre, claro, piensa que vengo de un barrio obrero donde el asociacionismo y toda la parte comunitaria ha sido siempre muy importante. Y eso al final te configura y te pesa. No, no en el mal sentido, pero va incorporado. Para mí la parte social y comunitaria siempre ha tenido mucho peso. Y soy alguien que ha vivido ahí. Entonces, enseguida tiendo, pues es una cosa mía, a intentar compartir mis conocimientos, ¿no? Me pasa cuando soy profe, lo doy todo, y si cuando hago algo no me molesta para nada, al revés, yo intento mostrar todo lo que hago, soy muy abierto con mi trabajo, incluso aquí que muestro el proceso, o sea, no tengo esta cosa de, no soy un autor que tiene que guardar su receta de la Coca-Cola, al revés, creo que las recetas de Coca-Cola hay que compartirlas todo lo que se pueda y seguir evolucionando, ¿no? Porque es la clave de la felicidad para mí es aprender. Pero no sé qué te estaba diciendo, se me ha ido la pinza completamente, me he ido a un terreno. sí, eh, así estamos. sí, el compartir las cosas. Exacto. Vale, claro, el decir, por ejemplo, el pensar, eh, algo que me estaba pasando ahora en los talleres también. Me viene gente de todo tipo a los talleres, pues, por ejemplo, gente del mundo de la psicología, psicólogas, que vienen y te cuentan que ellas ya utilizan, porque no es una cosa que yo me haya inventado, quiero decir, es algo compartido, es una cultura compartida, un esquema o un mapita para explicar algo en sus terapias, para visibilizar y explicar algo que le está pasando a un paciente, explicarlo por medio de un dibujo muy simple. Me decían, es que el paciente alucina, porque de repente Una somos forma capaces, directa de llegar, ¿no? exacto, de visibilizar, de organizar, de compartir, de exponer, Claro. exponerte. Exacto. Y entonces te das cuenta de que hay muchos lugares, muchas profesiones que pueden utilizar el dibujo para ser más efectivos en la comunicación o para compartir, etcétera. Pues desde equipos, por ejemplo, no sé, me invento, de recursos humanos, de estrategia, de marketing, que puedan compartir ideas y formalizarlas y organizarlas y exponerlas al resto para ponerlas encima de la mesa. Porque no es lo mismo que yo te cuente una cosa que visibilizarla. Ahí te estás comprometiendo. Ahí Ujú. estás comprometiendo, bueno, para ponerlo en común y para modificar cosas, para evolucionar. Pero una profesora, por ejemplo, de cualquier ámbito, me imagino la historia, por ejemplo, que te coloca nada más entrar una profe de historia, un cronograma en la pizarra de aquello que va a explicar, de repente la capacidad de memoria de los alumnos va a aumentar y la capacidad o sea, y las posibilidades de que retengan ese conocimiento van a ser más fuertes. Porque vas a tener un mapa de navegación de toda la clase, vas a entender por dónde va la profe, qué es lo que te está explicando, etcétera, Mm, ¿no? Y te das cuenta de que es una herramienta que está de escribir con dibujos,
que la hemos dejado Sí, muchas veces, pero que la utilizábamos para expresarnos de pequeños, ¿no? sí, sí, pero la hemos abandonado mucho. Ah, La verdad estamos muy desconectados de esa parte y me parece muy generoso esta forma de entender el arte, ¿no? De pronto tú, aunque tú compartes tus conocimientos y es evidente que quizá yo pueda pues aprender, ¿no? De la forma en que tú dibujas. Yo no quiero decir que, o sea, obviamente tú tienes tu sello distintivo como artista porque eres una persona individual con tu insustituible, ¿no? Pero es muy generoso como renunciar a esta mm, parte tan romántica del el ego autoral, ¿no? mm, Y de pronto decir, estos son los conocimientos que quiero compartir y yo entiendo el arte de esta dimensión colectiva, mm, ¿no? Y te voy a conectar con una parte que además como sociedad pues estamos tendiendo mucho a relegar, ¿no? Que es esta sí, parte creativa vinculada con el dibujo, con otro tipo de comunicación, ¿no? mm, Y me gustaría preguntarte ahora que nos contaras un poquito sobre esta conexión entre la colectividad, los ujú, valores también, porque bueno, tienes otro proyecto también muy chulo que se llama El Estafador. ujú, Me encanta, porque participan, no sé si unos 40 ujú. ilustradores, diseñadores, y bueno, son tiras cómicas, bueno, cómicas, Sí, críticas, sí. sí, que trabajan con el humor, y muy sociales, ¿no? Ujú, Y tienen un decálogo de valores y se declaran, bueno, pues es un espacio ujú, seguro, feminista, ecologista, ¿no? Y eso está presente ahí. ujú. Y es una colectivización también del arte, ¿no? Porque están todas estas personas creando. ¿Nos puedes así contar cómo surge esto? No sé, algo que te apetezca Sí. compartir. Pues mira, surge en el año 2009 porque después de la crisis económica, del crack económico que hubo en 2008, hay gente que nos quedamos, autores, que nos quedamos fuera de poder publicar en revistas. Yo trabajaba para Interview en aquella época, ilustrando a Juanjo Millás y me quedo fuera bueno, y me quedo un poco huérfano de poder comunicarme con la gente, ¿no? Ujú. Es verdad que lo que hacía con Juanjo Millas era más bien ilustrar sus cuentos, era una maravilla, porque me venía un cuento de Juanjo Millas, yo lo ilustraba y, claro, es muy guay, ¿no? Pero te quedas sin esa conexión con la gente y entonces, bueno, imaginé hacer un medio de comunicación que fuera online, que fuera newsletter todas las semanas con un tema y poder hacer viñetas sobre ellos, sobre poder hacer humor o reflexión, como tú dices, o lo que quieras, ¿no? Y entonces empieza una época que yo hago un poco de editor del Estafador, bueno, soy el editor del Estafador, de 2009 a 2014 aproximadamente, que llegamos a estar pues bastante gente, de hecho pasa gente como Moderna de Pueblo por allí, como Venga Monjas, como Miguel Noguera, bueno, pues artistas que van pasando, que luego han sido también, pues han llevado una trayectoria también muy potente. Y en 2014 hay un cansancio, se termina la primera época y yo sigo publicando hasta 2020, junto con el Coco Parrilla, que es otro de los autores que le apetece seguir publicando. A todo esto, claro, es una plataforma que no cobra nadie, entonces, claro, también entra y sale mucha gente. Quiero decir que no es constante porque tú puedes hasta donde puedes colaborar y ya está, ¿no? Pero en 2020, en plena pandemia de nuevo, surge otra vez esa necesidad de empezar a contar cosas, pues están pasando cosas como muy distópicas y muy graves, ¿no? Todos sabemos. Y entonces empiezo con la segunda época y empezamos también cuatro personas, que era Albert Llené, Moroni, el Coco que estaba ahí y yo, pero de otra forma. Quiero decir, yo de repente lo planteo como precisamente como un colectivo, porque si es gratis no tiene sentido que yo sea como una especie de editor y cabeza visible que tome decisiones. Entonces, ahora mismo somos 45 y lo que se ha hecho es hacer una especie como de comité de redacción y de gestión, que le llamamos comité de marrones, que somos 9 personas, y donde sobre todo lo que tú decías, para mí era muy importante el posicionamiento desde el principio y hacer real la incorporación al humor gráfico también de muchas mujeres que, bueno, pues que ha sido también una constante, por suerte, desde los últimos 10 años aquí, porque antes realmente era un campo muy masculinizado, el del cómic y el del humor gráfico, sobre todo el del humor gráfico. Bueno, y ha habido, es bonito porque de repente lo hemos convertido en algo que es muy diverso, que realmente hay mucha diversidad bueno, de género, evidentemente, pero también de dónde viene la gente, del lugar desde donde dibuja y donde está, de edades diferentes. Hay gente desde los 20 y pocos años a los 60, pero sobre todo haber conseguido, pues yo creo que un 50% o más de mujeres en la plantilla del estafador, que me parece súper importante, ¿no?
Y bueno, y sobre todo algo que nos define es la libertad. Quiero decir, es verdad que es un proyecto colaborativo, es como ir a cantar a una coral, es lo que digo siempre, porque nadie cobra, ¿no? Pero bueno, si no puedes una semana, pues no colaboras, porque no te va bien. Pero sí que guardar la libertad y preservar ese espacio, que puedas decir lo que quieras, que no hay ningún tipo de censura, tú eres tu responsable de lo que tú digas, y utilizar esa plataforma ha sido muy importante. De hecho, en lo que dices de ser un colectivo, no nos hemos dado cuenta que realmente nos hemos convertido, bueno, aparte de que somos la única revista de humor gráfico semanal en España ahora, porque el jueves ya no es semanal, ha pasado a ser mensual. También el jueves viene con una herencia y un pasado diferente y otro, Sí. digamos que es otra fisonomía de revista que la nuestra. Eh, Sobre todo haber podido mantener la libertad me parece súper importante, ¿no? Y Sí. poder decidir temas, incidir un poco en esto. Y ahora nos ha pasado que nos han llamado de festivales de música. Digamos que estamos replanteándonos cuál es nuestra labor también como humoristas gráficos, y están surgiendo formatos nuevos, que es muy bonito, ¿no? Porque de repente llevamos la parte artística del Cruïlla ahora mismo, que es un festival en Barcelona que es bastante conocido, y que de repente tenemos un espacio allí donde tenemos un ring. Esto sí que digamos que es un encargo, y tenemos un presupuesto para ello. Un ring donde hacemos espectáculo de peleas de dibujantes, o hay un consultorio sentimental Ah, donde la gente va a contar sus movidas y se dibujan. sí. Hay una parte de una pantalla que como un fotocall con una pantalla donde te pones detrás y te terminamos el cuerpo como una radiografía. Ah, qué bonito. Hay Ah, qué cosas, divertido. hay cosas muy divertidas que nos vamos inventando formatos relacionados con el dibujo. Claro, imagínate estar en un festival donde estás de un buen rollo con los amigos, vas yendo de un escenario a otro y de repente pasas por un sitio donde ocurren cosas con el dibujo e Ujú. interactúas, ¿no? Y estamos pasando a ese fenómeno un poco por el que pasaron los músicos, que antes vivían mucho de las ventas de los discos Sí. y ahora necesitan, pues porque irrumpió Spotify, cambió todo el mercado, de ahí no se cobra tanto y tienen que hacer muchos más bolos, muchos más conciertos. Ujú. Pues un poco a nosotros nos ha pasado parecido ahora. Entonces Vale. ahora estamos haciendo muchos más eventos también en directo, donde ocurren cosas. Por ejemplo, se está poniendo muy en boga también una cosa que se llama graphic recording, que es como relatoría gráfica, en la que te llaman para asistir a un evento y dibujar en directo lo que está ocurriendo y proyectarlo, ¿no? Una especie como de lugar donde, si hay reflexiones, por ejemplo, hay cosas que ocurren, tú las representas allí y luego aquello queda también como un recordatorio de lo que ocurrió. Y es un espacio de libertad y de experimentación muy bonito ahora mismo. Claro. Sí, Y es una forma también, ¿no? De sacar la parte positiva, ¿no? Es que sale a la calle, ¿no? Todo esto y claro. compartes experiencias, ¿no? Y lo acercas a la gente. Hay gente nueva, o sea, a mí me interesa mucho también la incorporación de gente joven. Ya te digo que tenemos de 20 y pico a 60 años, yo creo que tendrá alguno por ahí. Y que de repente te viene Oxfam también para hacer una campaña, una ONG. Hace poco me pasó, fue muy gracioso porque me llamaron a mí: oye Javi, queremos hablar de la precariedad de los jóvenes y de cómo es la generación que se ha tenido que comer tres crisis seguidas y lo que eso representa, ¿no? Que no tienen ninguna seguridad, que no tienen empleo, que no tienen una vivienda, etcétera. Yo decía, pero ¿por qué me dices a mí si yo tengo 50? O sea, no, vamos a... Entonces, claro, fue un proyecto también que llevamos a la gente más joven del estafador, por ejemplo, para que lo hicieran ellos, a los menores de 30, que son 8 9 10 personas, son menores de 30. No sé, me parece que pasan muchas cosas precisamente por la diversidad, Sí, y tener gente tan joven opinando y claro. gente mayor, con gente que va como un elefante en una cacharrería, porque tiene mucha fuerza, que es joven, que es cañera, ¿no? O gente más mayor que igual matiza más, también los hay cañeros. De Claro. repente tienes una amalgama diversa, ¿no? Y es muy bonito. Sí, y sobre todo después de la pandemia, ¿no? Donde Mm, todo el mundo se encapsuló, exacto. los espacios de comunicación son mucho más complicados, muy virtuales, pero que no aseguran esta conectividad, ¿no? En Total. realidad. Y este diálogo de la diversidad que es tan bonito y tan Sí, importante, ¿no? De pronto totalmente. se cruzan los viejos con los jóvenes, los Ujú. hombres, las mujeres, el no binario, todo ahí, Sí, sí. ¿no? Con un montón de posibilidades de diálogo, Sí, ¿no? y además creo que va a ser muy importante, por desgracia, va a ser muy importante que estemos más presentes que nunca en las Sí, redes a partir de ahora, porque están ocurriendo cosas terribles. Entonces, esto creo que estamos viviendo, de hecho, ahora mismo una involución en muchos derechos y en muchos ámbitos en los que, bueno, pues que vamos a tener, y con esto no quiero decir que seamos Superman, ni mucho menos, somos humanos, pero como humoristas.
y tampoco quiero decir que recaiga toda la responsabilidad, pero sí una cierta responsabilidad de contar cosas desde un punto de vista crítico, Sí, porque nos viene una época muy oscura, yo creo, sí, muy mordo, ¿eh? totalmente, sí, estamos viviendo un Fíjate. momento donde es súper importante, ¿no? Posicionarse y hablar claro. Sí, Y te iba a preguntar un poco, porque tienes otros libros, ¿no? Donde te posicionas o reflexionas, más bien surfeas el mundo de la masculinidad y el mundo del feminismo. Y bueno, me gustaría preguntarte desde qué lugar hiciste estos libros, porque me parece importante, ¿no? pues desde un lugar, mira, yo cuando las primeras viñetas que fueron más extendidas, no es que nunca hubiera hablado de esto, que sí que lo hice anteriormente. Te vuelvo a decir, otra vez me repito cuando yo era pequeño, ¿no? Al hecho de que mi madre fuera en el barrio la que organizó la primera asociación de mujeres en el año 80 y algo con dos más, y que era una persona que curraba desde el momento, también el feminismo entendido en aquella época como la mujer que trabajaba y se ocupaba de los hijos, las Ya, cosas como son. sí, En sí, aquella sí. época, ¿no? Que los cuidados también, bueno, quizá no se diferencia mucho también de muchos casos ahora mismo, No, es así, pero en aquella época había una reivindicación pues del aborto libre, de las guarderías, por ejemplo. Yo tengo imágenes de manifestaciones de reivindicando guardería pública para defender los cuidados y que la mujer tuviera su tiempo también para... Bueno, digamos que el ambiente en el que yo también me he criado, claro, tampoco surge de la nada. Quiero decir que viene de una madre que se ha ocupado, somos tres hermanos. Yo recuerdo que hay una de las cosas que siempre cuento, que ella siempre nos ha educado diciéndonos, para ser realmente libres tienes que saber hacer todo en la casa. Quiero decir, esto nos lo decía y realmente era hazte la cama, friega como cuando te toque, tal, no sé qué, ¿no? Entonces, claro, ya partes de un lugar muy diferente. Esto es así, ¿no? Yo, de hecho, cuando fui a estudiar a Bilbao con 18 años, a mí me llamaba la atención que nadie se hacía la cama en casa, ninguno de los chicos. Y yo decía, qué fíjate. raro, ¿no? Yo lo veía como marciano. Digo, no, si lo normal es te haces la cama Claro. o haces tal, o haces cual, ¿no? Y claro, luego te das cuenta de que te lo han inculcado, o mi hermano pequeño, por ejemplo, le gustaban las muñecas en el año, mi hermano es de 77, o sea que estamos hablando de los años 80, y mi madre regalaba muñecas por los reyes, y era natural en casa, nadie dijo nunca, ah, mira, y mi hermano es un señor ahora blanco heterosexual, quiero decir, que no es que esta idea de la masculinidad tóxica de decir, no es que si juega con muñecas va a ser gay, que entonces se decía mucho en aquella época. Y no Sí, digo que ahora ya es otra vez algo del pasado, quizá no. Bueno, digamos que el entorno un poco también mío ha sido siempre un posicionamiento muy igualitario, muy de reconocer a la mujer como alguien igual. Y entonces, desde ese punto de vista era más fácil. Yo empecé con las viñetas, me acuerdo que compartí las viñetas de la manada, del tratamiento que se hizo a la víctima, sobre todo en medios de comunicación y los jueces, muy cañeras, y de repente un día me llamó Lola para proponerme un libro. Me dijo, mira, veámonos, te quiero proponer algo y tal. Entonces me dijo, oye, mira, tenemos muchas autoras como María Gese o Lola Vendetta, sí, muchas autoras en gráfica, o Agustina Guerrero, que hablan sobre feminismo, pero no hay hombres hablando de feminismo. Entonces, ¿tú te animarías a hacer un libro desde tu punto de vista, hablando del feminismo y del machismo, ¿no? Y de todo este mundo? Y claro, a mí me pareció maravilloso. Me dijo, claro que sí, vamos a ello. Y a partir de ahí empecé. Para mí fue un viaje muy interesante, porque también es verdad que a pesar de que yo me criara en ese entorno o que mi madre me inculcara esto, no nos vamos a engañar. O sea, yo tenía un montón de sesgos y los sigo teniendo, heredados del patriarcado, del machismo, que vas aprendiendo a mirarlos de otra forma. En realidad es un camino de aprendizaje, ¿no? claro. Y, y me sirvió para aprender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que yo en un momento dado dije, mira, yo creo que el camino para hacer un libro así, primero es aprender y escuchar. Es decir, para mí el primer punto fue este de decir, escuchemos a las mujeres que nos están diciendo, porque a mí los hombres ya me han dicho muchas cosas, pero el mundo de las mujeres muchas veces, aunque tengas pareja, tu pareja te puede contar unas cosas que además normalmente tampoco te va a contar todo, es curioso, es muy...
digamos que, por ejemplo, hablar de las violencias hacia la mujer es algo muy oculto, es increíble, muy oculto, muy poco visibilizado, y cuando de repente surge un debate donde hay una mujer feminista que está diciendo las cosas como son, se tacha de radical. Y sigue ocurriendo esto hoy en día, es muy heavy. Y dices, no, no, perdón, señoras y señores, pero es que es un tema, o sea, si estamos luchando contra, que está muy bien, la xenofobia, etcétera, es que el machismo, bueno, ya la interseccionalidad entre, entre ser negra, por ejemplo, y mujer, nada que ver con los privilegios de una blanca mujer, o sea, hay muchas movidas, ¿no? Pero en el plano de las violencias, yo me acuerdo que lo primero que hice fue, como tenía muchas seguidoras en Instagram, fue decir, oye, quien quiera puede contarme historias que haya tenido de violencia machista, pues tengo un libro explicándolo tal, guardaré el anonimato, antes de publicar nada lo consultaré si quieres que te lo publique, guardando el anonimato, etcétera, pero me gustaría recibir 300 mensajes en 24 horas de historias, desde violencias, o sea, fue impresionante. Wow. Yo aluciné de historias quizá pues más cotidianas, y por eso no menos graves, quiero decir, de violencia, a, a violaciones intrafamiliares que me ponen, o sea, pelos como escarpias, de decir, claro, Todo lo que que está de pasando. repente te cuentan algo que lo único que puedes responder es, oye, ¿conoces a alguien cercano a quien puedas contarle esto? Que igual no se lo han contado a nadie. O sea, que de repente se lo cuentan a un extraño, precisamente porque es extraño, porque no hay un vínculo y no hay una necesidad de tener que justificar nada, ¿no? Sí. Porque hay una culpabilidad, hay mil movidas, ¿no? Y fue duro, duro, porque de repente se te abre una puerta de los horrores que empiezas a leer. Hay algunas de las historias que no Momachus en el primer libro, pues hice en formato cómic, cambiando los nombres y cambiando las situaciones un poco y tal. Y que, bueno, pues eso, que abrieron la puerta, que sobre todo a ver que, el silencio, bueno, ahora ha ocurrido con el caso este del fotógrafo en Donosti, que hay un documental ahora de abusos de un fotógrafo a modelos, que te das cuenta que, pues eso, que ha salido ahora mismo y es cuando empiezan a hablar todas las modelos que han sido violentadas en sesiones o violadas incluso. Bueno, es que es terrible y que haya mujeres que no se lo han contado ni a sus amigas, ¿no? Más íntimas, digamos, por decirte, quizá con quien puedan tener una relación de mujer a mujer, donde puedan ser quizá un espacio más seguro para explicarte. Y no sé, a mí eso me horrorizó, o sea, a mí eso me puso los pelos como escarpias, me dio una medida que no tenía de la gravedad de, del machismo y de la violencia machista. Luego ha habido muchos temas que he tocado en el libro más, pero esta en concreto sí que me resultó muy jodida. Y de hecho ocurrió algo, pues muy alucinante, y es que dibujando estas historias que dibujé, yo dibujé, hice una selección, porque no cabían todas, y no era el libro sobre hacer historias de esto, sino que iban como trufadas en medio del libro, porque hablaba de violencias de machistas, yo qué sé, de relación pero más cotidiana, hasta las violencias más graves, pero de repente había alguna que tenía relación también con el mundo educativo, por ejemplo, con la universidad, ¿no? Otras con el trabajo. Entonces las iba, como había un bloque que era sobre el trabajo, otro sobre la educación, otro sobre tal, las iba trufando ahí. Y entonces cuando hice la selección, yo se la di a leer a toda mi familia, a mi pareja, a mi hija que tenía 17, 18 años y a mi hijo que tenía 21. Y que me dijeran qué les parecía y cuáles seleccionarían para el libro. Y cuando yo se lo di a mi hija, incluso mi hija me reveló que había tenido una situación parecida a una de las que yo mostraba, ¿no? Y ahí te das cuenta también de la importancia que es, de lo importante que es visibilizar y comunicar. O sea, que de repente, que hay mucho trabajo por hacer, que también por parte de los hombres me parece que, porque el libro al fin y al cabo para mí fue un camino de aprendizaje, pero también comunicar a otros hombres y ahí está pasando esto, Exacto. como ayuda, ¿no? O sea, comunicaros con las mujeres también, preguntad de forma abierta, escuchad, ¿no? Porque no se escucha tanto tampoco. Esto te lo digo yo hablando todo el rato. No, Pero, no, bueno. A mí me interesa mucho, me parece muy importante que haya hombres que digan yo renuncio
a esta forma de relacionarme, yo renuncio a esta concepción del amor, yo renuncio a estas formas, ¿no? Al final de ejercer el poder y es tan importante de pronto abrir espacios para escuchar. Tu libro tiene una dimensión también otra vez colectiva y súper importante, ¿no? Al final, y tú estás poniendo tu arte también al servicio de poder abrir esos espacios de enunciación para otras personas, ¿no? Estas son las historias de otras personas, pero es que también son nuestras historias, ¿no? En la medida en que todos estamos participando de crear conjuntamente esta sociedad que tenemos, Totalmente. ¿no? Y tú, el papel que tú puedes ejercer como artista, hombre, ¿no? No solo en diálogo con las mujeres, sino también para dialogar con otros hombres, ¿no? Yo creo que es importante, Claro. ¿no? Visibilizar esto para que otros hombres que también tengan incluso la misma inquietud que tú digan, Sí. pues mira, yo quiero reflejarme de esta manera, ¿no? Hay un grupo silencioso de hombres. Y esto, Sí, hay un grupo silencioso hay un porque, grupo silencioso que deberían de hablar. claro, pero la violencia también tiene la particularidad de que, bueno, calla mucho, ¿no? Sí, pero me refiero a que, por ejemplo, en el ámbito doméstico, Sí. tú preguntas a amigas, y bueno, a mí me ha pasado con amigas también, ¿tu pareja es feminista o comparte la carga mental de los cuidados, por ejemplo, en tu casa? Sí, pero luego cuando hay un comentario machista en un grupo de hombres, ¿se manifiesta? No, a eso me Exactamente, refiero. exactamente, sí. Eh, Creo que hace falta decir más las cosas Sí. y creo que esto evolucionará cuando se empiecen a ridiculizar determinadas situaciones que son violentas contra la mujer, ¿no? Eh, no sé, a mí, por ejemplo, me hace mucha ilusión y lo he vivido, un padre que le compra a su hijo este libro y de decirme, mira, no lee nunca y esto se lo ha empapado. Digo, qué bien. O profes en el instituto, sobre todo, que lo usan como material. Que yo, súper abierto, siempre lo he dicho, digo, ¿no? O sea, hay muchos profes que oye, me gustaría hacer algo con esto en mi clase. Y digo, no, no. O sea, free. O sea, píllate todas las imágenes, trabajarlas en clase, abrir debates, porque es lo que tú dices. O sea, sobre todo en la edad en la que se está formando la persona, la sexualidad, la afectividad, la afectivo-sexual, la relación afectivo-sexual con la relación con las mujeres, el tratar estos temas es fundamental. Sí, fundamental. Y, y bueno, y sobre todo tratar de empoderar. Es que, joder. Mira, hay una cosa también que conecta mucho los libros de creatividad, aunque sea muy marciano, con estos eh, hablando del machismo. Y es que yo me he encontrado mucho, también es verdad que lo tenemos los hombres, pero con el síndrome de la impostora en las mujeres. O sea, cuando hablas del nivel, por ejemplo, laboral o de esto, de cómo, ostras, hace falta empoderar una puñetera vez Sí. a gente con muchísimo talento, a mujeres con talento, que, que están ahí agazapadas porque se les ha dicho, o se les ha, no sé, les hemos dicho como sociedad que tienes que tener un rol determinado, de nunca abrir la boca más que un hombre o ser más, o mostrarte más poderosa que un hombre. Si lo eres, algo como persona. O sea que, no sé, a mí esto me ha flipado mucho en talleres, por ejemplo, que he descubierto talentazos que, que alucinas, que dices, ¿cómo puede ser? O sea, no. Bueno, y que quizá, mira, hay una artista, María Herreros, que es ilustradora, que hace poco hizo una ilustración muy bonita, donde había una niña pisando a Picasso y decía, ¿cuántas Picassos se han perdido en la periferia de las ciudades? Qué bonito, sí. Y la reflexión va por aquí un poco, ¿no? Claro. Ostras, es que además, como sociedad no podemos permitirnos perder talento. No. Y estamos hablando del 50% de la gente. Ya solo por egoísmo económico incluso, alucina, Sí. estaríamos hablando de la importancia del feminismo, por ejemplo, en las empresas Totalmente. y las situaciones de poder, de toma de decisiones, Sí. etcétera, ¿no? Bueno, no sé. Pues muy interesante, muy importante todas las cosas que estás diciendo. La verdad que te agradezco mucho, pues, tu aportación, tu generosidad. Creo que, bueno, se nos está acabando un poquito el tiempo y yo seguiría hablando Se estaba acabando de rato, ¿no? que hacerte todavía, pero bueno, simplemente Bueno, quería agradecerte tu generosidad y nada, deseando leerte y leerte en tus dibujos. bueno, muchas gracias. Ha sido un placer. Qué grande eres, Delaria. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias.